Las estrellas se veían frías y distantes desde la cubierta de observación del Harmonis Light. Katara presionó una de sus manos cristalinas contra el grueso visor, sintiendo las vibraciones de la nave moribunda recorrer su cuerpo. El suave zumbido que una vez llenó cada pasillo de su nave colonial se había desvanecido hasta convertirse en apenas un susurro. Pronto, incluso eso desaparecería. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz creando suaves tonos musicales que ondulaban en el aire como el agua. El anciano Bazán se apartó del panel de control. Su forma de cristal, normalmente brillante, ahora estaba apagada y turbia. 3 días, quizás 4 si apagamos por completo las secciones agrícolas. Katara cerró los ojos y dejó que su conciencia se desplazara por la red armónica de la nave. 200.000 zafirianos vivían a bordo del Harmonis Light, y podía sentir a cada uno de ellos. Sus cantos se habían vuelto silenciosos en los últimos meses, a medida que la esperanza se desvanecía como sus sistemas de energía defectuosos. Los niños que deberían haber estado aprendiendo los cantos de alegría de su pueblo, en cambio, tarareaban las suaves melodías de la aceptación. Los padres que una vez llenaron los pasillos con complejas armonías ahora guardaban sus voces para susurrar canciones de cuna. El Harmonis Light había estado viajando entre sistemas estelares durante casi 2 años cuando comenzó el fallo en cascada. Empezó con algo pequeño, como siempre sucedía. Un acoplamiento de energía en la sección 7 falló durante un ciclo de mantenimiento de rutina. Los sistemas de respaldo se activaron automáticamente, tal como estaban diseñados. Pero los sistemas de respaldo eran viejos, más viejos de lo que deberían haber sido cuando la nave partió del moribundo mundo de Sepr Prime. El mundo natal de los zafirianos había sido hermoso una vez, un planeta de ciudades de cristal que cantaban con el viento y olas oceánicas que zumbaban con las voces de miles de millones. Pero su sol había comenzado a expandirse, lenta pero inexorablemente, cosiendo su mundo. La hegemonía galáctica lo sabía desde hacía décadas. Tenían la tecnología para ayudar, para reubicar a la población cefiriana en mundos seguros o incluso para estabilizar la estrella moribunda. Pero se habían negado. Las especies primitivas deben aprender a resolver sus propios problemas, había declarado el Consejo de la Hegemonía. La interferencia perturba el orden natural del desarrollo cósmico. Así que los zafirianos habían construido sus propias naves con su propia tecnología deficiente y se habían lanzado al espacio, esperando encontrar un nuevo hogar entre las estrellas. El Harmonis Light era la más grande de sus naves coloniales, transportando a casi la mitad de su población superviviente. Cuando partieron, sus sistemas de energía estaban clasificados para un viaje de 20 años. Confiaban en que encontrarían un mundo adecuado mucho antes. Se habían equivocado. Los sistemas de respaldo que se activaron tras el primer fallo ya estaban sobrecargados por 2 años de uso constante. Cuando también comenzaron a fallar, el efecto en cascada se extendió por la nave como un virus. Red eléctrica tras red eléctrica se apagaron. Los sistemas de soporte vital comenzaron a desconectarse en las secciones exteriores. Las plantas de reciclaje que limpiaban su aire y agua se ralentizaron y luego se detuvieron por completo. Katara había sido parte del equipo de ingeniería que intentó desesperadamente reparar el daño. Trabajaron durante semanas, canibalizando piezas de sistemas no esenciales, desviando energía a través de vías nunca diseñadas para soportar la carga. Por un breve momento, pareció que podrían tener éxito. Las luces volvieron a encenderse en las secciones residenciales. Los recicladores de aire volvieron a la vida. Los niños comenzaron a cantar de nuevo en los pasillos. Entonces el reactor principal comenzó a fallar. El reactor que alimentaba el Harmonis Light era una maravilla de la ingeniería zafiriana, una planta de fusión que convertía hidrógeno en helio, mientras que de alguna manera también convertía las frecuencias armónicas de su gente en energía utilizable. Había sido su mayor logro, un matrimonio perfecto de tecnología y biología que podía alimentar su nave indefinidamente mientras su gente siguiera cantando. Pero a medida que crecía la desesperación y los cantos se desvanecían, el reactor comenzó a quedarse sin energía. Cuanto menos cantaban los zafirianos, menos energía producía. Cuanta menos energía producía, más desesperada se volvía su situación. Cuanto más desesperados se volvían, menos cantaban.
Era una espiral de muerte escrita en el lenguaje de la física y la emoción. La baliza de socorro sigue transmitiendo, dijo el anciano Bazán, sacando a Katara de sus pensamientos. Quizás alguien nos escuche. Katara asintió, aunque no sentía esperanza. Llevaban 6 meses transmitiendo su señal de emergencia, enviándola hacia cada sistema habitado conocido dentro de su alcance. La señal no solo llevaba sus coordenadas y su situación, sino también muestras de su música, su poesía, su arte. Era un intento desesperado de mostrar a la galaxia que eran más que otra especie primitiva enfrentando la extinción. Las respuestas que habían recibido fueron pocas y predecibles. Los mundos de la hegemonía enviaron mensajes automáticos acusando recibo de su transmisión, seguidos de avisos formales de que la intervención no estaba autorizada bajo los protocolos de protección cósmica vigentes. Algunas de las especies más jóvenes, mundos que habían sido recientemente elevados por la hegemonía, enviaron expresiones de simpatía, pero explicaron que carecían de los recursos o la autoridad para ayudar. Pocas de las razas más antiguas se molestaron en responder. Los Valdorianos, una especie antigua que había alcanzado la trascendencia más allá de la forma física, enviaron un mensaje expresando su aprecio por la música zafiriana y lamentando que ya no se involucraran en asuntos materiales. Los Nexari, maestros comerciantes que controlaban gran parte del comercio de la galaxia, se ofrecieron a comprar cualquier artefacto cultural que los zafirianos quisieran vender antes de su extinción. El mensaje que más dolió provino de los salarianos, una especie que una vez había sido muy parecida a los zafirianos. Habían enfrentado su propia crisis de extinción hacía 3000 años y habían sido salvados por la intervención de la hegemonía. Su mensaje fue breve y frío. El orden cósmico debe mantenerse. Algunas especies están destinadas a sobrevivir. Otras no. Sobrevivimos porque demostramos nuestro valor. Ustedes no lo han hecho. Esas fueron las únicas respuestas que recibieron de la galaxia civilizada. Todos los demás simplemente los ignoraron. Pero la baliza continuó transmitiendo, llevando los cantos de muerte de toda una especie al vacío. Katara había ayudado a componer la transmisión final que se enviaba con cada pulso de la baliza. Era un canto de gratitud por el breve tiempo que habían existido, una celebración de la belleza que habían visto y creado, y una despedida al cosmos que les había dado la vida y ahora se la estaba quitando. Debería ir a ver a los niños, dijo Katara finalmente. Las secciones de la guardería estaban en la red de energía de menor prioridad, pero todavía recibían suficiente energía para mantener el soporte vital básico. Los más pequeños no entendían del todo lo que estaba sucediendo, pero podían sentir la tristeza en los cantos que los rodeaban. Se abrió paso por pasillos que una vez estuvieron llenos de luz y música. El Harmonious Light había sido diseñado tanto como una obra de arte como una nave espacial. Cada pared estaba tallada con patrones intrincados que atrapaban y reflejaban el sonido, convirtiendo toda la nave en un instrumento musical masivo. Cuando la nave funcionaba a plena potencia y la población estaba feliz, caminar por estos pasillos era como estar dentro de una sinfonía viviente. Ahora las paredes estaban oscuras y silenciosas. En la sección de la guardería, encontró exactamente lo que esperaba. Docenas de jóvenes zafirianos acurrucados en pequeños grupos, sus cuerpos cristalinos atenuados por el miedo y la confusión. Sus cuidadores se movían entre ellos, tratando de mantener el ánimo con cantos suaves y juegos, pero incluso los adultos luchaban por mantener la esperanza. Tía Katara, resonó una vocecita cuando entró en la sala principal de la guardería. La pequeña Cenali vino corriendo, su joven forma de cristal todavía brillante con la inocencia de la infancia. Vamos a ver el nuevo mundo pronto. Katara se arrodilló y tomó las manos de la niña en las suyas. A través del contacto, pudo sentir la emoción y la anticipación de Cenali. A los niños se les había dicho que estaban viajando a un nuevo y hermoso mundo donde construirían ciudades de cristal aún más magníficas que las que habían dejado atrás. No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Pronto, pequeña, dijo Katara suavemente. Muy pronto. Pasó las siguientes horas con los niños, enseñándoles canciones que su propia abuela le había enseñado en Sepr Prime. Melodías simples sobre jardines de cristal y fuentes cantantes,
sobre la alegría del descubrimiento y la belleza de la armonía. Los niños aprendieron rápidamente, como siempre, y pronto la guardería se llenó de sus dulces voces. Por un momento, solo un momento, la producción del reactor aumentó ligeramente mientras sus cantos devolvían energía al sistema. Pero no fue suficiente. Nunca sería suficiente. A medida que el ciclo diurno de la nave se acercaba a su atardecer artificial, Katara se dirigió al centro de comunicaciones. La baliza de socorro seguía transmitiendo, enviando sus cantos y sus súplicas a la oscuridad infinita. Miró la pantalla que mostraba el alcance de su señal. Se extendía en todas direcciones por casi 50 años luz, tocando docenas de sistemas estelares. Alguien tenía que estar escuchando. En algún lugar de toda esa inmensidad, a alguien tenía que importarle. Pero la galaxia permaneció en silencio. El anciano Bazán la encontró allí horas después, mirando la pantalla de comunicaciones con lágrimas de cristal líquido corriendo por su rostro. Puso una mano suave en su hombro y comenzó a cantar muy suavemente una de las antiguas canciones de su pueblo. Era una canción sobre los primeros zafirianos que habían mirado las estrellas y se habían preguntado qué había más allá de su mundo. Una canción sobre la curiosidad y la esperanza y el coraje de alcanzar algo más grande que ellos mismos. Otros miembros de la tripulación comenzaron a llegar, atraídos por la música. Pronto, el centro de comunicaciones se llenó de zafirianos, todos cantando juntos, sus voces entrelazadas en complejas armonías que se habían transmitido de generación en generación, creando algo hermoso y atemporal. Incluso cuando su mundo llegaba a su fin, el canto creció y se extendió por toda la nave a medida que otros lo escuchaban y se unían. Por primera vez en meses, el Harmonious Light realmente hizo honor a su nombre. Los pasillos resonaban con música, las propias paredes vibraban en sintonía con las voces de la gente. La producción del reactor aumentó mientras se alimentaba de su canto combinado, devolviendo la luz a secciones que habían estado oscuras durante semanas. Pero incluso mientras cantaban, todos sabían que era una despedida. No cantaban para sí mismos, sino para el universo que pronto olvidaría que alguna vez existieron. Estaban añadiendo sus voces al coro cósmico una última vez antes de caer en el silencio para siempre. La baliza de socorro llevó su canto final al espacio. Una melodía hermosa y desgarradora que hablaba de amor y pérdida, de esperanza y desesperación, de un pueblo que había alcanzado las estrellas y las había encontrado justo fuera de su alcance. En el vacío entre mundos, su transmisión viajó hacia el exterior a la velocidad de la luz, llevando consigo la esencia de toda una civilización. La mayor parte sería absorbida por el polvo cósmico o se perdería en la radiación de fondo que llenaba el espacio. La mayor parte nunca sería escuchada por nadie. Pero una parte, solo una pequeña fracción, continuaría viajando durante años. Pasaría por mundos muertos y gigantes gaseosos, por campos de asteroides y nebulosas, por todos los lugares vacíos donde nadie vivía para escucharla. Y quizás, solo quizás, alguien estaría escuchando cuando finalmente llegara. El Harmonious Light continuó su lento viaje a la deriva por el espacio, con su gente cantando sus últimas canciones mientras las estrellas observaban con fría indiferencia. Las grandes civilizaciones de la galaxia habían emitido su juicio. No valía la pena salvar a los zafirianos. Morirían como habían vivido, inadvertidos y sin ser llorados por los poderes cósmicos que moldeaban el destino de las especies. Pero su música continuó viajando hacia el exterior a través de la oscuridad, llevando un mensaje simple que trascendía el lenguaje y las especies. Estuvimos aquí. Amamos. Cantamos. Recuérdennos. Quedaban 3 días. Sarah Chen se frotó los ojos cansados y tomó otro sorbo de un café que se había enfriado hacía horas. El turno de noche en la estación de monitoreo del espacio profundo Kepler solía ser tranquilo, lleno del suave zumbido de las computadoras y el ocasional informe automatizado de las naves mercantes de paso. Esa noche, sin embargo, se sentía diferente. Esa noche, el universo parecía estar tratando de decirle algo. Llevaba 3 años trabajando en la estación, desde que se graduó del Instituto Técnico Colonial en Nueva Vancouver. No era un trabajo glamoroso. La mayor parte del tiempo, simplemente se sentaba frente a bancos de pantallas,
asegurándose de que el pequeño rincón del espacio de la humanidad se mantuviera en paz y que nadie intentara pasar sigilosamente el perímetro defensivo de la Tierra. El sueldo era decente, el trabajo era estable, y vivía en Nueva Manitoba, que era lo más parecido a la Tierra normal que cualquier mundo colonial que la humanidad había establecido. Pero Sara había aceptado el trabajo por una razón diferente. Le encantaba escuchar el espacio. La mayoría de la gente no se daba cuenta de lo ruidoso que era el universo en realidad. Ondas de radio de estrellas distantes, las firmas electromagnéticas de planetas con sistemas climáticos activos, la charla digital entre naves comerciales y estaciones orbitales. Si sabías cómo escuchar, el espacio estaba lleno de voces, cada una contando su propia historia. Esa noche, sin embargo, estaba escuchando algo nuevo. Había comenzado como una señal débil enterrada en el ruido de fondo alrededor de las 23 horas. Al principio, pensó que podría ser interferencia de las operaciones mineras en el cinturón de asteroides exterior, pero el patrón era demasiado regular, demasiado intencionado. Aisló la señal y la pasó por los programas de análisis de la computadora, pero no pudieron identificar la fuente ni decodificar el contenido. Lo que más le molestaba era el sentimiento que transmitía la señal. Era una forma extraña de pensarlo, lo sabía. Pero Sara siempre había sido sensible a los matices emocionales en las comunicaciones. Las tripulaciones mercantes felices tenían una firma de radio diferente a las preocupadas. Las patrullas militares transmitían de manera diferente cuando estaban en una patrulla de rutina que cuando sospechaban problemas. Esta señal se sentía como un lamento. Volvió a abrir el análisis de frecuencia y se quedó mirando los patrones que se desplazaban por su pantalla. La señal era definitivamente artificial, no un fenómeno natural. Tenía la complejidad estructurada del lenguaje, pero diferente a cualquier lenguaje en las bases de datos de la computadora. Había elementos repetitivos que podrían ser palabras o conceptos, pero estaban incrustados en algo que parecía casi música. Sara miró a su alrededor en la estación de monitoreo vacía. Su supervisor, el teniente Rodríguez, se había ido a casa hacía horas, confiando en ella para manejar la vigilancia nocturna sola. El siguiente turno no llegaría hasta dentro de 6 horas. Estaba completamente sola con lo que fuera que esta señal estuviera tratando de decirle. Tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de presentar un informe estándar y pasar la señal por la cadena de mando, Sara comenzó a grabar y analizar todo. Consultó todas las bases de datos a las que tenía acceso, cruzando los patrones de la señal con los protocolos de comunicación alienígena conocidos. La humanidad se había encontrado exactamente con otras 17 especies inteligentes desde que llegó a las estrellas, y mantenían registros detallados de todos sus métodos de comunicación. La señal no coincidía con ninguno de ellos. Pero mientras trabajaba, Sara comenzó a notar algo extraño. Las relaciones matemáticas en la señal, la forma en que los patrones se construían unos sobre otros, le recordaban algo que había estudiado en la escuela, teoría musical. La señal no solo intentaba comunicar información. Estaba tratando de comunicar emoción. Pasó las siguientes 4 horas construyendo una matriz de traducción, usando teoría musical y análisis armónico para desglosar la estructura de la señal. Fue un trabajo lento, dificultado por el hecho de que esencialmente estaba inventando una nueva ciencia sobre la marcha. Pero gradualmente, los patrones comenzaron a emerger. La señal era una llamada de socorro. No una llamada de socorro cualquiera, sino una llena de una esperanza y un miedo tan desesperados que a Sara se le oprimía el pecho solo de escucharla. Quienquiera que estuviera transmitiendo esta señal estaba muriendo. Y lo sabían. Pero seguían cantando, esperando que alguien en algún lugar los escuchara y se preocupara lo suficiente como para ayudar. Cuando el teniente Rodríguez llegó para el turno de la mañana, Sara había logrado decodificar suficiente señal como para entender su contenido básico. Provenía de una nave a la deriva en el espacio profundo, a unos 37 años luz de distancia. La nave estaba perdiendo energía y soporte vital. Había cientos de miles de personas a bordo y todas estarían muertas en cuestión de días a menos que alguien las ayudara. Chen, te ves fatal, dijo Rodríguez al entrar en la estación de monitoreo. ¿Noche difícil? Sara se apartó de sus pantallas,
con los ojos enrojecidos de mirar las pantallas durante horas. Señor, he estado rastreando una señal desconocida. Creo que es una llamada de socorro de una especie no identificada. Rodríguez frunció el ceño y se acercó a su estación de trabajo. ¿Por qué no me llamaste? Se supone que los contactos desconocidos deben informarse de inmediato. Lo sé, señor, pero quería estar segura. Mire esto. Sara mostró su análisis en la pantalla principal. La señal proviene de coordenadas que la sitúan en espacio no reclamado, a unos 37 años luz de aquí. Es definitivamente artificial, definitivamente una llamada de socorro, y definitivamente no es de ninguna especie que hayamos encontrado antes. Rodríguez estudió los datos, su ceño se profundizó. ¿Has enviado esto al comando de la Tierra? Todavía no, señor. Quería decodificar más primero. Bueno, hazlo ahora. Esto está muy por encima de nuestro nivel. Sara envió el informe al comando de la Tierra y luego esperó. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, pero no fue lo que esperaba. Señal desconocida clasificada como posible preocupación de la hegemonía. Remitir todos los datos a las autoridades correspondientes. No tomar ninguna otra medida. No intentar decodificación o análisis adicional. Se quedó mirando el mensaje, sintiendo que algo frío se instalaba en su estómago. Señor, nos están diciendo que paremos. Rodríguez leyó el mensaje por encima de su hombro y negó con la cabeza. No es sorprendente. A la hegemonía no le gusta que aparezcan nuevas especies sin pasar por los canales adecuados. Probablemente quieran manejar el primer contacto ellos mismos. Pero señor, es una llamada de socorro. Hay gente muriendo. Gente que no conocemos de una especie que nunca hemos visto en un espacio que probablemente esté bajo la protección de la hegemonía. No es nuestro problema, Chen. Sara quería discutir, pero sabía que no serviría de nada. Rodríguez era un buen oficial, pero seguía las órdenes y se mantenía dentro de las regulaciones. No arriesgaría su carrera ni su estación enfrentándose al comando de la Tierra por unos desconocidos en el espacio profundo. Pero Sara no podía dejarlo pasar. Durante los 2 días siguientes, continuó monitoreando la señal durante sus horas libres, usando su equipo personal para decodificar más y más del lenguaje alienígena. Lo que aprendió le rompió el corazón. Los seres que pedían ayuda se llamaban zafirianos, y eran criaturas cristalinas pacíficas que se comunicaban a través de la música. Su nave era una nave colonial que transportaba refugiados de su mundo natal moribundo. Llevaban meses transmitiendo su llamada de socorro, rogando a cualquiera que escuchara que los ayudara, pero nadie había respondido. Los mundos de la hegemonía habían recibido sus transmisiones y se habían negado oficialmente a ayudar, citando protocolos de protección cósmica que prohibían la interferencia con especies primitivas. Otras civilizaciones alienígenas habían ignorado las llamadas por completo o habían respondido con frías ofertas para comprar sus artefactos culturales antes de que murieran. Sara aprendió todo esto cruzando las transmisiones zafirianas con bases de datos de comunicaciones públicas. Los alienígenas no ocultaban nada. Sus desesperadas súplicas de ayuda se transmitían abiertamente a través de docenas de sistemas estelares. Todos sabían que estaban muriendo, y a nadie le importaba lo suficiente como para ayudar. Al tercer día, Sara tomó otra decisión que lo cambiaría todo. Tomó su transbordador personal hasta el espaciopuerto principal de Nueva Manitoba y comenzó a hacer preguntas. El espaciopuerto manejaba tráfico de todo el espacio humano, y Sara sabía que los transportistas de carga independientes a menudo paraban allí entre viajes. Eran el tipo de personas que no hacían demasiadas preguntas sobre destinos o carga mientras la paga fuera buena. Encontró lo que buscaba en un bar llamado El Caminante del Vacío, un establecimiento con poca luz que atendía a espaciales y comerciantes. El capitán Marcus Torres estaba sentado solo en una mesa de la esquina, bebiendo un whisky y mirando una tableta que mostraba contratos de flete. Torres era exactamente el tipo de hombre que Sara esperaba encontrar. Tenía unos 50 años, con cabello canoso y el tipo de rostro curtido que proviene de décadas de vivir en el espacio. Su nave, la Iron Will, era un transportista de carga viejo pero confiable que había sido modificado para operaciones de largo alcance.
Más importante aún, Torres tenía la reputación de aceptar trabajos que otros capitanes no tocaban. Capitán Torres. Sara se acercó a su mesa con vacilación. Soy Sara Chen, de la estación de monitoreo. ¿Podría hablar con usted un minuto? Torres levantó la vista de su tableta, estudiándola con agudos ojos azules. No estás aquí para arrestarme, ¿verdad? Porque presenté toda la documentación adecuada para mi último cargamento. No, señor. Estoy aquí por otra cosa. Algo que podría interesarle. Sara se sentó frente a Torres y se lo contó todo. Sobre la llamada de socorro de los zafirianos, sobre los cientos de miles de personas muriendo en el espacio profundo, sobre cómo las especies civilizadas de la galaxia les habían dado la espalda a seres que necesitaban ayuda. Le mostró las traducciones que había hecho, reprodujo grabaciones de la música zafiriana, le explicó cómo su nave se estaba muriendo lentamente mientras todos ignoraban sus súplicas. Torres escuchó sin interrumpir, tomando ocasionalmente un sorbo de su whisky. Cuando Sara terminó, él se quedó en silencio por un largo momento. Déjame entender esto, dijo finalmente. ¿Quieres que lleve mi nave a 37 años luz de distancia, a espacio no reclamado, para rescatar a un montón de alienígenas que nadie más quiere ayudar? Alienígenas que el comando de la Tierra te ha dicho específicamente que ignores. Sí, señor. Y no tienes autoridad oficial para hacer esta petición, ni fondos para pagar la misión, ni respaldo si las cosas salen mal. Correcto. Torres terminó su whisky y le hizo una seña al camarero para que le sirviera otro. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Lo correcto, repitió Torres. ¿Sabes lo que pasó la última vez que la humanidad decidió hacer lo correcto sin consultar primero con la hegemonía? Pusieron en cuarentena todo nuestro sistema durante 6 meses y amenazaron con cortar todos nuestros acuerdos comerciales. Sara se inclinó sobre la mesa. Capitán, he estado escuchando a esta gente cantar durante 3 días. No piden dinero, ni tecnología, ni concesiones territoriales. Solo piden que a alguien le importe lo suficiente como para ayudarlos a vivir. ¿Cómo podemos llamarnos humanos si les damos la espalda a eso? Torres la miró fijamente durante un largo momento, y Sara pudo ver algo trabajando detrás de sus ojos. Había investigado sobre Marcus Torres. Había sido piloto de transporte militar durante las guerras de recursos de la humanidad hacía 20 años. Había visto lo que sucedía cuando a la gente dejaba de importarle los demás, cuando la supervivencia se volvía más importante que la compasión. La Iron Will puede transportar quizás a 2000 personas si las apiñamos como carga, dijo Torres lentamente. Estás hablando de cientos de miles. Lo sé, pero tenemos que empezar por alguna parte. Torres volvió a guardar silencio, girando su vaso en sus manos. Finalmente, levantó la vista hacia Sara con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. Luché en las guerras de Titán, dijo. Vi morir a buena gente porque los políticos decidieron que sus vidas no valían el costo de salvarlas. Juré que nunca volvería a permitir que eso sucediera si podía evitarlo. Vació su vaso y se puso de pie. La Iron Will sale del puerto en 6 horas. Si vas en serio con esto, estate allí. Sara sintió que su corazón daba un vuelco. Lo harás. Lo intentaré. No puedo prometer que lo lograremos, pero lo intentaremos. Eso es más de lo que nadie más está dispuesto a hacer. Mientras Torres se alejaba, Sara se dio cuenta de que se acababa de comprometer. Estaba a punto de abandonar su trabajo, su carrera y probablemente su futuro para cruzar la galaxia en pos de gente que nunca había conocido. El comando de la Tierra probablemente la sometería a un consejo de guerra. La hegemonía podría declararla una criminal. Su familia pensaría que se había vuelto loca. Pero por primera vez en días, el peso en su pecho comenzó a aligerarse. En algún lugar en la oscuridad, entre las estrellas, había gente cantando sus últimas canciones y esperando que alguien los escuchara. Alguien había escuchado. Alguien estaba en camino. La Iron Will salió del hiperespacio con el violento estremecimiento que hacen las naves viejas cuando sus sistemas de propulsión han sido forzados demasiado durante demasiado tiempo. El capitán Marcus Torres se aferró a su silla de mando mientras la nave se estabilizaba,
observando cómo las pantallas volvían a la vida tras la transición. A su lado, Sarah Chen se inclinó sobre la consola de sensores, sus manos volando sobre los controles. Ahí, susurró, señalando un contacto débil en el escáner de largo alcance. Son ellos. Torres miró la pantalla y sintió que se le encogía el corazón. La nave colonial safiriana apenas se registraba en los sensores. Su firma de energía era tan débil que casi se perdía en la radiación de fondo del espacio. Sin luces de navegación, sin señales de comunicación, sin signos de sistemas activos. Desde esa distancia, parecía un pecio. «¿Llegamos demasiado tarde?», preguntó Sarah, su voz tensa por el miedo. «Solo hay una forma de averiguarlo». Torres abrió el sistema de comunicación de toda la nave. «Atención, tripulación. Habla el capitán. Hemos llegado a las coordenadas objetivo. Prepárense para operaciones de rescate de emergencia». La Iron Will no estaba diseñada para trabajos de rescate. Era un transportista de carga construido para llevar mercancías entre sistemas estelares de manera eficiente y barata. Pero Torres y su tripulación habían pasado el viaje de 3 semanas modificando todo lo que se les ocurrió. Habían derribado mamparos para crear más espacio habitable, instalado sistemas de soporte vital de emergencia y cargado cada compartimento de almacenamiento disponible con comida, agua y suministros médicos. Aún no sería suficiente para 200.000 personas, pero era todo lo que tenían. A medida que se acercaban a la nave safiriana, más detalles se hicieron visibles en los sensores. El Harmonis Light era masivo, fácilmente 10 veces el tamaño de la Iron Will, pero su casco estaba oscuro y frío, con solo unas pocas secciones mostrando alguna firma de calor. Flotaban escombros a su alrededor, trozos de casco, placas y equipo que habían sido desechados para conservar energía. «Capitán», gritó Jensen, el oficial de comunicaciones de la nave. «Estoy captando una señal débil de la nave colonial. Es muy débil, pero definitivamente es su baliza de socorro. ¿Puedes establecer contacto?» «En ello estoy». Los dedos de Jensen danzaban sobre sus controles. «La señal es increíblemente compleja. No es solo audio o visual. Es algún tipo de sistema de comunicación armónico. Estoy tratando de hacer coincidir nuestros transmisores con sus patrones de frecuencia». Sarah se acercó para ayudar a Jensen, mostrando su matriz de traducción en una pantalla portátil. «Prueba esto», dijo, subiendo sus algoritmos de decodificación al sistema de comunicación. «No es perfecto, pero debería permitirnos enviar mensajes básicos». Durante varios minutos, trabajaron juntos para establecer comunicación con la nave moribunda. Finalmente, Jensen levantó la vista con emoción. «Contacto establecido. Transmitiendo protocolos de rescate estándar ahora». La respuesta llegó casi de inmediato, un complejo patrón musical que hizo vibrar los altavoces de la Iron Will con armónicos para los que no estaban diseñados. Sarah escuchó atentamente, su programa de traducción trabajando para decodificar el mensaje. «Están vivos», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Todavía están vivos, y no pueden creer que alguien realmente haya venido». Torres sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba ligeramente. «Pregúntales sobre su situación. ¿Cuánta gente? ¿Qué tipo de soporte vital les queda? ¿Qué necesitan con más urgencia?». La conversación que siguió fue lenta y difícil, con cada mensaje tardando varios minutos en traducirse y transmitirse, pero gradualmente surgió una imagen de la desesperada situación de los safirianos. Les quedaban menos de 18 horas de soporte vital, concentrado en solo 3 secciones de su enorme nave. La mayor parte de su población ya estaba en hibernación para conservar oxígeno, pero incluso eso no duraría mucho más. «Capitán», dijo Sarah después de traducir el último mensaje, «quieren saber por qué vinimos. Dicen que nadie más quiso ayudarlos». Torres pensó en eso por un momento. «Diles que vinimos porque era lo correcto. Diles que eso es lo que hacen los humanos». Mientras se transmitía el mensaje, Torres se volvió hacia su tripulación. «Muy bien, gente. Esta es la situación. Tenemos menos de 18 horas para evacuar a tantas personas como sea posible de una nave moribunda. Jensen,
Quiero comunicación constante con sus equipos de ingeniería. Averigua qué sistemas podemos improvisar para darles más tiempo. Rodríguez, prepara nuestros sistemas de acoplamiento. Vamos a tener que improvisar conexiones con tecnología que nunca hemos visto antes. La ingeniera jefe, Lisa Park, habló desde su puesto. Capitán, he estado analizando la red eléctrica de su nave. Su reactor principal está fallando, pero creo que podríamos proporcionar energía de emergencia a través de nuestros umbilicales de acoplamiento. No será mucho, pero podría darnos algo de tiempo. Hazlo, ordenó Torres. Lo que sea necesario. Las siguientes horas fueron una danza frenética de ingeniería y desesperación. La Iron Will se acopló al Harmonics Light usando abrazaderas magnéticas y conectores flexibles, creando un frágil puente entre la tecnología humana y la alienígena. Park y su equipo trabajaron con los ingenieros zafirianos, comunicándose a través del sistema de traducción de Sara y con muchos señalamientos y gestos para improvisar conexiones de energía y enlaces de soporte vital. Cuando Torres subió por primera vez a bordo de la nave zafiriana, quedó asombrado por lo que vio. Los pasillos eran obras de arte, tallados con patrones intrincados que parecían fluir y danzar bajo la iluminación de emergencia. Incluso en crisis, incluso enfrentando la extinción, esta gente se había rodeado de belleza. Pero lo que más le impresionó fue el silencio. La nave se sentía vacía, como una sala de conciertos después de que la última nota se hubiera desvanecido. Sara lo guió a través de los pasillos hasta donde se había reunido el liderazgo zafiriano. El anciano Bazán los estaba esperando, su forma cristalina atenuada por el agotamiento, pero de alguna manera aún digna. A través de la traducción de Sara, dio la bienvenida a los humanos a su nave moribunda y expresó una gratitud que a Torres le costó comprender. Dice que habían perdido la esperanza, tradujo Sara. Dice que el hecho de que viniéramos, de que nos importara lo suficiente como para intentarlo, significa más para ellos que si tenemos éxito o no. Torres se encontró sin palabras. Estaba acostumbrado a tratar con problemas prácticos, fallas mecánicas, peligros de navegación y manifiestos de carga. No sabía cómo responder al tipo de gratitud desesperada que veía en los ojos cristalinos del alienígena. Dile que vamos a sacar a tanta gente suya como podamos, dijo Torres finalmente. Dile que no nos rendimos con la gente. La evacuación comenzó de inmediato. Los zafirianos ya habían identificado a los individuos más vulnerables, los jóvenes, los ancianos y los enfermos. Fueron llevados primero a la zona de acoplamiento, transportados suavemente por sus familias y cargados a bordo de la Iron Will con un cuidado que hablaba de un amor infinito. Torres esperaba que los refugiados estuvieran aterrados o asustados, pero en cambio los encontró notablemente tranquilos. Incluso los niños, sus pequeños cuerpos cristalinos brillando débilmente en la penumbra, parecían comprender la gravedad de la situación sin sentirse abrumados por ella. Cantaban suavemente mientras eran evacuados, melodías simples que de alguna manera hacían que las estrechas bodegas de carga se sintieran menos como celdas de prisión y más como santuarios. Pero a medida que pasaban las horas, quedó claro que la Iron Will solo podía salvar a una fracción de la población zafiriana. Lograron meter a casi 3.000 personas a bordo del transportista, mucho más de lo que la nave estaba diseñada para llevar, pero todavía quedaban casi 200.000 personas en la nave colonial moribunda. Capitán, dijo Sara mientras trabajaban durante la noche. Necesitamos más naves. Lo sé, respondió Torres sombríamente. Pero, ¿quién va a venir? El comando de la Tierra ya ha dejado claro que no nos quieren aquí. Y la hegemonía, desde luego, no va a ayudar. Fue entonces cuando Sara hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Se acercó a la consola de comunicación y comenzó a transmitir una señal de emergencia abierta en todas las frecuencias humanas. Aquí Sara Chen a bordo de la nave independiente Iron Will, transmitió. Estamos llevando a cabo operaciones de rescate de emergencia de refugiados alienígenas amigos en espacio no reclamado. Tenemos casi 200.000 personas que morirán en cuestión de horas si no recibimos ayuda. Cualquier nave capaz de transportar pasajeros, por favor, responda de inmediato. Las coordenadas y los detalles de la situación se adjuntan a esta transmisión. Torres la miró fijamente. Chen,
¿Qué demonios estás haciendo? El comando de la Tierra nos va a arrancar la cabeza por esto. Quizás, dijo Sara, pero quizás alguien nos escuche y decida ayudar. Al principio, no pasó nada. Los canales de emergencia permanecieron en silencio, y Torres comenzó a pensar que la desesperada transmisión de Sara quedaría sin respuesta, como las llamadas de socorro de los zafirianos durante tantos meses. Entonces, Jensen gritó desde su puesto: «¡Contacto! Estoy leyendo firmas de hiperespacio. Múltiples naves aproximándose». En la pantalla de sensores, puntos de luz comenzaron a aparecer a medida que las naves salían del hiperespacio cerca del Harmonious Light. Primero una, luego 3, luego una docena. Naves mercantes, naves mineras, incluso algunos yates privados. Todos respondiendo a la llamada de ayuda de Sara. Los canales de comunicación explotaron con voces mientras los capitanes humanos llamaban para ofrecer ayuda. Torres escuchó con asombro cómo los transportistas de carga informaban que vaciaban sus bodegas para hacer sitio a los refugiados, como los transatlánticos de pasajeros se ofrecían a acoger a tantas personas como sus sistemas de soporte vital pudieran manejar, como las naves mineras improvisaban compartimentos para dormir en sus bodegas de mineral. Aquí la capitana María Santos de la nave mercante New Horizon, llegó una voz por la radio. Podemos llevar a unas 1500 personas si las apretamos bien. ¿Dónde quieren que atraquemos? Aquí la nave minera Asteroid Dancer, llamó otro capitán. No somos bonitos, pero tenemos espacio para unas 800 personas y suficientes suministros para mantenerlos alimentados durante semanas. En cuestión de horas, 17 naves humanas habían llegado a las coordenadas que Sara había transmitido. Ninguna de ellas había recibido órdenes de venir del Comando de la Tierra ni de ninguna otra autoridad. Habían venido porque capitanes y tripulaciones individuales habían escuchado la llamada de ayuda y habían decidido que salvar vidas era más importante que seguir las regulaciones. Torres se encontró coordinando una operación de rescate como ninguna otra en la historia de la humanidad. Las naves se acoplaron al Harmonious Light usando conexiones improvisadas e ingeniería desesperada. Las tripulaciones humanas trabajaron junto a las familias zafirianas para evacuar secciones enteras de la nave colonial moribunda. La operación fue caótica, peligrosa y completamente sin precedentes. Y fue hermosa. Torres observó a un minero de asteroides curtido llevar suavemente a un niño zafiriano a un lugar seguro, cantando una canción de cuna en un idioma que no entendía, pero que de alguna manera conocía. Vio a una capitana mercante ceder sus propios aposentos para alojar a una familia de refugiados, negándose a aceptar agradecimientos con un comentario brusco de que es lo que se hace. Fue testigo de cómo ingenieros humanos y alienígenas trabajaban juntos para mantener en funcionamiento los sistemas de soporte vital, comunicándose a través de gestos y una determinación compartida cuando las palabras fallaban. Para cuando llegaron las naves de patrulla de la hegemonía para restaurar el orden, el rescate estaba casi completo. 200.000 refugiados zafirianos estaban repartidos en 17 naves humanas, vivos y a salvo por primera vez en meses. El Harmonious Light estaba vacío, a excepción de una tripulación mínima de voluntarios que se habían quedado atrás para asegurar que la evacuación fuera exitosa. La nave insignia de la hegemonía, un elegante destructor llamado Orden Cósmico, abrió los canales de comunicación tan pronto como llegó. Aquí el almirante Keitar de la flota de la hegemonía galáctica, llegó la transmisión, traducida por la computadora de la nave en tonos fríos y mecánicos. Están en violación de los protocolos de protección cósmica y los estatutos de intervención de emergencia. Cesen todas las actividades y prepárense para ser abordados. Torres miró a Sara, luego a su tripulación, y luego a las docenas de capitanes humanos cuyos rostros llenaban las pantallas de comunicación alrededor de su puente. Pensó en los niños zafirianos cantando en sus bodegas de carga, en las lágrimas de gratitud de los padres que habían pensado que nunca verían crecer a sus familias, en el simple principio humano que había traído a todas estas naves a este lugar. Aquí el capitán Marcus Torres de la flota de rescate humana, respondió, abriendo los canales para que todas las naves pudieran escucharlo. Estamos llevando a cabo operaciones de rescate humanitario de refugiados amigos en apuros. Esta gente estaba muriendo y nadie más quiso ayudarlos.
Los zafirianos son una especie primitiva bajo protección cósmica, respondió el almirante Keitar. La interferencia con su desarrollo natural está prohibida. Los liberarán de inmediato y regresarán a su espacio designado. Torres sintió que la ira crecía en su pecho, pero mantuvo la voz firme. Almirante, con todo el debido respeto, estas personas no son especímenes en un laboratorio. Son seres vivos que necesitaban ayuda. Se la dimos porque eso es lo que hacemos los humanos. Sus acciones han perturbado el orden cósmico y violado la ley galáctica establecida. Cumplirán con nuestras instrucciones o se enfrentarán a las consecuencias. Torres miró a su alrededor en su puente, a los rostros de su tripulación. A Sarah Chen, que había comenzado todo esto con su negativa a dejar que la gente muriera sin que nadie se diera cuenta. A las pantallas de comunicación que mostraban a otros 17 capitanes humanos que lo habían arriesgado todo para responder a una llamada de ayuda. Pensó en las guerras de Titán, en ver morir a buena gente porque los políticos decidieron que sus vidas no valían el costo. Pensó en la promesa que se había hecho a sí mismo de no volver a permitir que eso sucediera. Almirante, dijo Torres, su voz resonando en cada nave humana de la flota de rescate. No hemos llegado tan lejos solo para llegar hasta aquí. No abandonamos a la gente. Eso es lo que nos hace humanos. El silencio que siguió pareció extenderse por toda la galaxia. En 17 naves humanas, las tripulaciones esperaban para ver qué pasaría a continuación. En las bodegas de carga y los compartimentos de pasajeros, 200.000 refugiados zafirianos contuvieron la respiración mientras escuchaban a los extraños alienígenas que lo habían arriesgado todo para salvarlos. Y en las frías profundidades del espacio, el universo mismo pareció detenerse mientras una antigua pregunta finalmente recibía respuesta. ¿Qué significa estar vivo? La respuesta de la humanidad resonó a través de las estrellas. Significa que no dejamos que otros mueran solos. La noticia del rescate zafiriano se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora, llevada por redes de comunicación cuántica y traficantes de información del mercado negro a cada rincón del espacio conocido. En cuestión de días, la historia había llegado a mundos que no habían tenido noticias entre 100 siglos, uniendo a civilizaciones distantes con un único e inédito relato. En el mundo minero de Ketar, un grupo de trabajadores insectoides Claxi se reunió alrededor de un terminal de comunicación ilegal, escuchando grabaciones de audio de las transmisiones de la flota de rescate humana. Los Claxi habían sido esclavizados por contratistas de la hegemonía durante 3 generaciones, sus mentes colmena fracturadas y su cooperación natural suprimida para hacerlos trabajadores más dóciles. Vinieron por extraños, chasqueó Zarik, un trabajador cuyos ojos compuestos brillaban con algo que la hegemonía había tratado de erradicar de su especie. Esperanza. Los humanos vinieron por gente que nunca habían conocido, de una especie de la que no sabían nada. A su alrededor, docenas de otros trabajadores Claxi se balancearon ligeramente, sus cuerpos hundiéndose inconscientemente en los movimientos armónicos que indicaban un pensamiento profundo dentro de una mente colmena. Durante años, se les había dicho que su situación era natural, que las especies fuertes gobernaban a las débiles porque así era el universo. La propaganda de la hegemonía enseñaba que la esclavitud era simplemente el orden cósmico, que los Claxi estaban mejor siendo dirigidos por sus superiores intelectuales que tratando de pensar por sí mismos. Pero el rescate humano lo cambió todo. Si ayudaron a extraños, continuó Sartik, su chasquido volviéndose más rápido a medida que la emoción crecía en la reunión. ¿Qué harían por aquellos que lo pidieran? La pregunta onduló a través de la multitud como una ola física. Los Claxi habían sido criados para trabajar juntos, para compartir pensamientos y emociones a través de toda su especie. Cuando uno de ellos aprendía algo nuevo, todos lo aprendían. Cuando uno de ellos sentía esperanza, esa esperanza se extendía a cada colmena en cada mundo donde los Claxi vivían, trabajaban y morían en servidumbre. Al otro lado de la galaxia, en las profundas ciudades oceánicas de Aquatica Prime, los anfibios Nariads sintieron la misma agitación. Su mundo natal había sido explotado por corporaciones de la hegemonía hasta que los niveles del mar bajaron y sus ciudades de cristal comenzaron a desmoronarse.
Los supervivientes habían sido reubicados en reservas de protección donde eran estudiados por xenobiólogos y mantenidos con vida como ejemplos vivientes de una civilización acuática primitiva. Miranda, la cantora de las profundidades, había estado escuchando transmisiones del mercado negro cuando escuchó por primera vez la historia del rescate zafiriano. Como todos los nariads, podía comunicarse a través de grandes distancias a través del agua misma, enviando mensajes complejos a través de vibraciones armónicas que viajaban de océano a océano. En cuestión de horas, cada nariad en Acuatica Prime sabía sobre los humanos que lo habían arriesgado todo para salvar a extraños. Escucharon a nuestros primos cantores en la oscuridad, cantó Miranda a la reunión en la parte más profunda de su reserva. Los escucharon morir solos y vinieron. El concepto era tan ajeno a todo lo que se les había enseñado a los nariads sobre la civilización galáctica que les llevó tiempo comprenderlo por completo. La hegemonía les había explicado que su sufrimiento era necesario para el bien mayor, que los recursos de su mundo natal eran necesarios para especies más avanzadas, que deberían estar agradecidos por las reservas que los mantenían con vida. Pero los humanos les habían mostrado algo diferente. Los humanos les habían mostrado que el sufrimiento no era necesario, que los extraños podían preocuparse unos por otros, que los fuertes podían elegir ayudar a los débiles en lugar de explotarlos. En las tormentas de gas gigante de Tempest 7, los Vortains, basados en energía, sintieron la noticia de manera diferente a como podría entenderla cualquier especie física. Eran seres de viento vivo e impulso eléctrico, criaturas que existían en la frontera entre la materia y la energía. La hegemonía apenas los reconocía como seres sintientes, clasificándolos como fenómenos atmosféricos con patrones de comportamiento complejos en lugar de como personas con derechos y sentimientos. Pero los Vortains siempre habían sido oyentes. Podían escuchar transmisiones electromagnéticas a través de cientos de sistemas estelares, captando las ondas de radio dispersas y las señales cuánticas que otras especies usaban para comunicarse. Habían escuchado las llamadas de socorro de los zafirianos meses antes de que cualquier especie física supiera que existían. También habían escuchado la respuesta humana. Velar, la tocada por la tormenta, era una de las Vortains más antiguas, un ser de tal edad y complejidad que sus pensamientos se movían a la velocidad del rayo a través de la atmósfera superior de Tempest 7. Cuando hablaba, sus palabras eran transportadas por el campo magnético del planeta a cada Vortain en el sistema. Los pequeños seres de materia escucharon a los cantores de cristal, pulsó en el lenguaje electromagnético de su pueblo. Vinieron aunque les trajo peligro. Vinieron aunque les supuso un costo. Vinieron aunque ninguna ley lo requería. Para los Vortains, esto fue una revelación que desafió todo lo que entendían sobre los seres físicos. Habían observado a las especies biológicas durante milenios, viéndolas como criaturas toscas y limitadas, impulsadas solo por instintos de supervivencia. La idea de que tales seres pudieran actuar desinteresadamente, que pudieran arriesgar su propia existencia por extraños, era casi incomprensible. Pero los humanos habían hecho exactamente eso. A medida que la historia se difundía, algo comenzó a cambiar en toda la galaxia. Especies que habían aceptado su subyugación durante generaciones comenzaron a cuestionar por qué tenían que sufrir. Pueblos a los que se les había dicho que su dolor era necesario para el orden cósmico comenzaron a preguntarse si valía la pena preservar ese orden. El primer acto abierto de resistencia provino de una fuente inesperada. El archivo Baldoriano era una enorme estación espacial que orbitaba una estrella de neutrones en el núcleo galáctico, hogar de la conciencia trascendida de una antigua raza que había evolucionado más allá de la forma física millones de años atrás. Los Baldorianos eran considerados la especie más sabia de la galaxia. Sus opiniones sobre la ley cósmica y la ética galáctica tenían un peso enorme en el Consejo de la Hegemonía. Durante eones, habían mantenido una estricta neutralidad en todos los asuntos galácticos, afirmando que su estado trascendido los hacía jueces inadecuados para asuntos materiales. Cuando los zafirianos enviaron por primera vez sus llamadas de socorro, los baldorianos habían respondido con su mensaje estándar de aprecio y pesar, explicando que ya no se involucraban en los asuntos de los seres físicos. Pero algo sobre el rescate humano había cambiado su perspectiva. El mensaje que surgió del archivo baldoriano fue breve pero trascendental en sus implicaciones.
Hemos observado las acciones de la especie llamada humana en respuesta a la crisis zafiriana. Su comportamiento demuestra principios que creíamos perdidos en la existencia física: altruismo genuino, acción compasiva sin expectativa de recompensa y coraje moral frente a la autoridad. Reconocemos formalmente el rescate humano de los refugiados zafirianos como éticamente superior a la política de no interferencia de la hegemonía. El orden cósmico que permite el sufrimiento cuando la prevención es posible no es orden en absoluto, sino caos disfrazado de ley. El mensaje fue transmitido a través de todas las redes de comunicación de la galaxia, llegando a cada mundo y a cada especie que tenía acceso a las comunicaciones cuánticas. Viniendo de los Valdorianos, llevaba el peso de la autoridad moral absoluta. Si la especie más avanzada de la galaxia decía que los humanos tenían razón y la hegemonía estaba equivocada, entonces quizás el orden cósmico no era tan cósmico ni tan ordenado como todos habían creído. La respuesta de la hegemonía fue rápida y predecible. Se convocaron sesiones de emergencia. Se movilizaron flotas militares. Las transmisiones de propaganda inundaron las ondas, explicando que los valdorianos habían sido corrompidos por una exposición prolongada a la radiación cuántica y que ya no se podía confiar en su juicio. Pero era demasiado tarde. En docenas de mundos, las especies oprimidas comenzaron a organizarse. Los trabajadores Claxi en Ketar sincronizaron sus movimientos en patrones de huelga que paralizaron 3 importantes operaciones mineras. Los Nariats en Aquatica Prime comenzaron a negarse a participar en los estudios científicos que justificaban su encarcelamiento, sumergiéndose en las profundidades de sus océanos dañados y manteniéndose ocultos de los investigadores. La hegemonía intentó responder con la fuerza, enviando naves militares para restaurar el orden en los mundos rebeldes. Pero descubrieron algo que debería haber sido predecible, pero que de alguna manera los tomó por sorpresa. Las especies oprimidas ya no luchaban solas. Cuando una flota de la hegemonía llegó a Ketar para disolver las huelgas de los Claxi, encontraron 17 naves humanas esperándolos. No eran naves militares, sino la misma mezcla de mercaderes, mineros y transportistas independientes que habían respondido a la llamada de ayuda de Sarah Chen en el rescate zafiriano. Habían oído hablar de la resistencia Claxi y habían venido a ofrecer apoyo. Aquí el capitán Torres de la nave humana Iron Will. Llegó la transmisión familiar. Estamos aquí para proporcionar asistencia humanitaria a los trabajadores Claxi. Cualquier intento de usar la violencia contra manifestantes pacíficos será respondido. El almirante de la hegemonía a cargo de la operación era el almirante Keitar, el mismo oficial que había intentado detener el rescate zafiriano. Había sido elegido específicamente por su experiencia en tratar con la interferencia humana en los asuntos galácticos. Capitán Torres, está en violación de las zonas de seguridad de la hegemonía y los protocolos de gestión de trabajadores. Retírese de inmediato o enfréntese a una acción militar. La respuesta de Torres se volvió legendaria en todo el espacio humano. Almirante, sigue amenazando con dispararnos, pero seguimos viniendo de todos modos. Quizás es hora de que se pregunte por qué. El enfrentamiento en Ketar duró 3 días. Las fuerzas de la hegemonía rodearon las instalaciones mineras donde miles de Claxi se habían atrincherado, mientras que las naves humanas formaban una pantalla protectora alrededor del planeta. Ninguno de los bandos disparó un solo tiro, pero la tensión era tan densa que parecía curvar el propio espacio. El punto de inflexión llegó cuando un grupo de jóvenes oficiales de la hegemonía a bordo de una de las escoltas de destructores envió un mensaje cifrado al capitán Torres. Habían estado observando a los humanos, estudiando su comportamiento, tratando de entender qué los impulsaba a arriesgarlo todo por extraños. Se nos ha ordenado disparar a sus naves si no se retiran, decía el mensaje. Pero no entendemos por qué. ¿Por qué deberíamos matar a gente que está tratando de ayudar a otra gente? ¿Puede explicarnos por qué sus acciones están mal? Torres compartió el mensaje con los otros capitanes humanos y pasaron horas elaborando una respuesta. No una respuesta militar o política, sino una personal. No podemos explicar por qué nuestras acciones están mal, respondieron. Porque no creemos que estén mal. Creemos que los seres inteligentes tienen derecho a vivir libres de opresión, independientemente de su especie o su nivel de tecnología. Creemos que los fuertes deben proteger a los débiles,
no explotarlos. Creemos que cuando alguien pide ayuda, lo ayudas si puedes. Estas no son ideas humanas. Son las ideas que cualquier persona decente debería tener. El mensaje fue interceptado y decodificado por la inteligencia de la hegemonía, tal como los humanos habían previsto. En cuestión de horas, se estaba transmitiendo en redes clandestinas a través de docenas de mundos. El lenguaje simple y directo atravesó siglos de compleja teoría política y ley cósmica para plantear una pregunta fundamental: ¿qué tipo de persona quieres ser? Las primeras deserciones comenzaron esa noche. Una nave de patrulla de la hegemonía asignada para bloquear Aquatica Prime cambió repentinamente de rumbo y comenzó a transportar refugiados nariads a un lugar seguro. Un escuadrón de cazas ordenado a reprimir protestas en un gigante gaseoso Vortain comenzó a transmitir las demandas de los manifestantes a los sistemas vecinos. Lo más importante, los ciudadanos comunes de los mundos de la hegemonía comenzaron a preguntarse por qué sus gobiernos estaban tan decididos a evitar que la gente se ayudara mutuamente. La opinión pública, que había sido cuidadosamente gestionada durante milenios, comenzó a cambiar de maneras que ninguna campaña de propaganda podía controlar. El Consejo de la Hegemonía se reunió en sesión de emergencia, tratando de decidir cómo responder a una crisis como ninguna que hubieran enfrentado antes. Por primera vez en la historia galáctica, su autoridad no estaba siendo desafiada por potencias militares rivales o movimientos políticos, sino por una idea. La idea de que la compasión era más importante que el orden, que ayudar a los demás valía cualquier costo. Algunos miembros del Consejo pidieron una intervención militar masiva, la destrucción completa de la civilización humana como ejemplo para otras especies. Otros abogaron por la negociación, por encontrar alguna forma de acomodar las peculiaridades humanas dentro del orden cósmico existente. Pero mientras debatían, más y más especies se unieron a la creciente rebelión. Los seres de energía de la nebulosa del Cangrejo comenzaron a interrumpir las comunicaciones de la hegemonía. Las entidades cristalinas basadas en silicio del borde exterior comenzaron a negarse a procesar materiales para las industrias de la hegemonía. Incluso algunas de las especies elevadas, que debían su civilización a la intervención de la hegemonía, comenzaron a cuestionar si el precio que habían pagado valía la pena. La galaxia estaba cambiando. Y el cambio había comenzado con un simple principio humano: cuando alguien necesita ayuda, lo ayudas. El gobierno milenario de la hegemonía comenzaba a resquebrajarse, y las grietas se extendían más rápido de lo que podían ser contenidas. Lo que había comenzado como una pequeña misión de rescate se estaba convirtiendo en una revolución que remodelaría los cimientos mismos de la civilización galáctica. Y todo comenzó porque una joven humana llamada Sarah Chen se había negado a dejar que la gente muriera sola en la oscuridad. La confrontación final no llegó con el estruendo de las armas ni el destello de las explosiones, sino con una elección que resonaría en la galaxia durante generaciones. El capitán Marcus Torres estaba en el puente de la Iron Will, contemplando una vista que ningún humano había visto antes. Repartidas por el vacío frente a él había casi 300 naves de docenas de especies diferentes, todas enfrentándose a la flota militar más grande de la historia galáctica. La hegemonía había reunido naves de todos los rincones de su territorio, creando una armada que podría haber conquistado sistemas estelares enteros. Pero Torres no estaba mirando a la flota de la hegemonía. Estaba mirando a las naves que habían venido a unirse a la creciente rebelión contra el orden cósmico. Estaban las 17 naves humanas que habían respondido a la llamada original de Sarah Chen, ahora marcadas por las batallas de meses de operaciones de rescate por toda la galaxia. A su lado flotaban naves Colmena Claxi, sus cascos brillando con el lustre metálico único que solo la ingeniería insectoide podía lograr. Las naves Nariad se movían como seres vivos por el espacio, sus cascos biomecánicos pulsando con patrones bioluminiscentes que deletreaban canciones de libertad en idiomas más antiguos que la historia registrada. Lo más asombroso de todo eran las naves Vortain, si es que se les podía llamar naves. Los seres de energía habían construido naves de pura fuerza y magnetismo, naves que parecían tormentas capturadas a las que se les había dado forma y propósito. Danzaban por el espacio como relámpagos vivientes, hermosas y terribles y completamente alienígenas. Capitán, dijo Sarah Chen desde su puesto en la consola de comunicaciones. Estoy recibiendo transmisiones de la nave insignia de la hegemonía.
El almirante Keitar quiere negociar. Torres casi sonrió ante eso. 6 meses atrás, la hegemonía consideraba a los humanos demasiado primitivos como para dignarse a hablar con ellos. Ahora querían negociar. La galaxia ciertamente había cambiado. Pónmelo en pantalla, ordenó Torres. La pantalla principal cobró vida, mostrando el puente de la nave de mando de la hegemonía, Orden Eterno. El almirante Keitar parecía más viejo que durante su primer enfrentamiento en el rescate zafiriano, sus rasgos marcados por el agotamiento y algo que podría haber sido duda. Capitán Torres, dijo el almirante, su traductor convirtiendo sus palabras en los mismos tonos fríos y mecánicos de siempre. He sido autorizado por el Consejo de la Hegemonía para ofrecer términos para la resolución pacífica de esta crisis. Lo escucho, respondió Torres. La hegemonía está preparada para otorgar una autonomía limitada a las especies que se han unido a su rebelión. Serán reubicadas en mundos designados donde podrán gobernarse a sí mismas según sus propias costumbres, siempre que no interfieran con el orden cósmico ni intenten difundir su ideología a otras especies. Torres miró a su alrededor en su puente, a los rostros de su tripulación, a Sarah Chen, que había comenzado todo esto con su negativa a ignorar un grito de ayuda, a las pantallas de comunicación que mostraban a los capitanes de docenas de naves que lo habían arriesgado todo por la revolucionaria idea de que la compasión importaba más que la ley. ¿Y qué hay de la humanidad?, preguntó Torres. La humanidad será puesta en cuarentena en su territorio actual y se le prohibirá una mayor expansión. Su especie ha demostrado ser una influencia desestabilizadora en la civilización galáctica. Serán contenidos, pero se les permitirá existir. Torres sintió que la ira crecía en su pecho, pero mantuvo la voz nivelada. Así que su oferta es que podemos tener libertad siempre que nos quedemos en jaulas, y podemos ayudar a la gente siempre que no ayudemos a nadie que ustedes no quieran que ayudemos. El orden cósmico debe mantenerse, capitán. Algunas especies están destinadas a gobernar. Otras están destinadas a ser gobernadas. Esta es la forma natural de las cosas. ¿Natural según quién?, replicó Torres. ¿Según la especie que casualmente llegó al poder primero? ¿Según los seres que decidieron que su forma de hacer las cosas era la única correcta? La expresión del almirante Keitar se endureció. Capitán, se enfrenta al poder combinado de 1000 mundos. Su pequeña rebelión incluye quizás 50 especies, la mayoría de ellas primitivas y mal equipadas. No puede creer que pueda ganar una confrontación militar con la hegemonía. Torres guardó silencio por un momento, pensando en todo lo que había llevado a este punto. El rescate zafiriano que lo había iniciado todo. Las especies que se habían unido a su causa no porque esperaran ganar, sino porque creían que su causa era justa. Los jóvenes oficiales de la hegemonía que habían desertado en lugar de disparar a personas que intentaban ayudar a otros. Almirante, dijo Torres finalmente, tiene razón. No podemos ganar una confrontación militar con ustedes. Sus naves nos superan en número 10-1, y su tecnología está siglos por delante de la mayoría de las nuestras. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que transmitía sus palabras a la nave insignia de la hegemonía. Pero no estamos aquí para luchar contra ustedes. Estamos aquí para mostrarles algo diferente. Estamos aquí para demostrar que hay una mejor manera de vivir que gobernar sobre otros o ser gobernado por ellos. Bonitas palabras, capitán. Pero las palabras no detendrán los cañones de plasma. No, asintió Torres. No lo harán. Pero las ideas sí. Antes de que el almirante Keitar pudiera responder, Torres cortó la conexión y abrió un canal a todas las naves de ambas flotas, tanto de la hegemonía como de los rebeldes. Aquí el capitán Marcus Torres de la nave humana Iron Will, transmitió. Hace 6 meses, mi especie escuchó un grito de ayuda de gente que nunca habíamos conocido. No pedimos permiso para ayudarlos. No consultamos con nuestros gobiernos ni con nuestros comandantes militares. Simplemente fuimos, porque eso es lo que hace la gente decente cuando otras personas están en problemas. Hizo una pausa, sabiendo que sus palabras estaban siendo escuchadas en miles de naves por millones de seres de docenas de especies diferentes. Desde entonces, hemos aprendido que la galaxia está llena de gente que necesita ayuda.
Gente a la que se le ha dicho que su sufrimiento es necesario para el orden cósmico. Gente que ha sido convencida de que merece ser esclava, prisionera o sujeto experimental porque no son lo suficientemente fuertes, inteligentes o avanzados como para merecer la libertad. En la nave insignia de la hegemonía, el almirante Keitar gritaba órdenes para interferir la transmisión. Pero la señal de Torres estaba siendo amplificada por naves de toda la flota rebelde, creando una red que no podía ser interrumpida fácilmente. Pero también hemos aprendido otra cosa, continuó Torres. Hemos aprendido que hay buena gente en todas partes, incluso en lugares donde no esperábamos encontrarla. Oficiales de la hegemonía que se niegan a disparar a civiles. Funcionarios gubernamentales que comenzaron a preguntarse por qué sus políticas requerían tanto sufrimiento. Ciudadanos que comenzaron a preguntarse si el orden cósmico que les habían enseñado a adorar realmente valía la pena preservar. Mientras hablaba, Torres podía ver movimiento en la flota de la hegemonía. Las naves estaban rompiendo la formación, alejándose del grupo principal de batalla. Al principio, fueron solo unas pocas naves, luego docenas, luego escuadrones enteros. La hegemonía quiere que elijamos entre la sumisión y la destrucción, dijo Torres. Quieren que creamos que esas son las únicas opciones, que podemos aceptar su versión del orden cósmico o ser aniquilados por resistir. Más naves abandonaban la formación de la hegemonía. Ahora, sus tripulaciones aparentemente decidían que no querían ser parte de una guerra contra personas que solo intentaban ayudar a otros. Algunas se movían hacia la flota rebelde, mientras que otras simplemente se retiraban a una distancia segura. Pero yo creo en una tercera opción, continuó Torres. Creo que podemos elegir construir algo mejor. No a través de la conquista o la dominación, sino a través de la cooperación. No obligando a otros a aceptar nuestra forma de vida, sino mostrándoles que nuestra forma funciona. En el puente del orden eterno, el almirante Keitar observaba cómo su flota se disolvía a su alrededor. Naves que habían servido fielmente a la hegemonía durante siglos de repente se negaban a obedecer órdenes, sus tripulaciones decidiendo que no podían luchar una guerra contra seres cuyo único crimen era preocuparse demasiado por los demás. Almirante, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo miles de mensajes de nuestras propias naves. La mayoría de ellos hacen la misma pregunta. ¿Por qué estamos tratando de impedir que la gente se ayude mutuamente? Keitar miró la pantalla táctica, observando cómo su abrumadora ventaja numérica se evaporaba. La rebelión no estaba ganando por una potencia de fuego superior o una brillantez táctica. Estaban ganando haciendo que la gente se hiciera preguntas que la hegemonía había pasado milenios tratando de evitar. Señor, dijo su oficial de armas con vacilación, deberíamos disparar a las naves que están desertando. Era la pregunta que lo definía todo. ¿Disparar a su propia gente por negarse a luchar una guerra en la que no creían? ¿Destruir a leales servidores de la hegemonía porque habían desarrollado una conciencia? ¿Convertir al ejército en una herramienta para reprimir la disidencia dentro de sus propias filas? Keitar miró a su alrededor en su puente, a los oficiales que habían servido con él durante décadas, viendo duda, confusión y algo que nunca había esperado ver en las disciplinadas filas del ejército de la hegemonía: conflicto moral. Almirante, llegó otra voz desde la consola de comunicaciones. Estoy recibiendo un mensaje personal para usted del capitán Torres. Pásamelo, dijo Keitar con cansancio. El rostro de Torres apareció de nuevo en la pantalla, pero esta vez la transmisión era privada, solo entre ellos dos. Almirante, sé que piensa que somos ingenuos. Sé que cree que la galaxia necesita un liderazgo fuerte para evitar el caos. Quizás incluso tenga razón en algo de eso. Keitar no dijo nada, solo escuchó. Pero he visto lo que produce su orden cósmico, continuó Torres. He visto especies esclavizadas durante generaciones porque se las consideraba primitivas. He visto pueblos llevados a la extinción porque ayudarlos violaría la ley galáctica. He visto a gente buena a la que se le ha dicho que su compasión era una debilidad que debía ser suprimida. Torres se acercó más a la cámara. No sé si nuestra forma es perfecta, almirante, pero sé que es mejor que ver morir a la gente cuando tenemos el poder de salvarla.
Sé que es mejor que decirnos a nosotros mismos que el sufrimiento es necesario cuando podríamos elegir evitarlo. La conexión se cerró, dejando a Keitar solo con sus pensamientos y una flota que se desmoronaba a su alrededor. La mitad de sus naves se habían retirado del área de batalla, sus tripulaciones reacias a luchar contra gente que nunca había intentado hacer daño a nadie. La otra mitad enviaba solicitudes cada vez más desesperadas de órdenes que él no sabía cómo dar. ¿Cómo se lucha contra un enemigo cuya única arma es la esperanza de que la gente pueda ser mejor de lo que es? La respuesta provino de una fuente inesperada. El anciano Basán de los Zafirianos, el ser cuyo pueblo había iniciado toda esta crisis con su desesperado grito de ayuda, envió un mensaje a cada nave de ambas flotas. A todos los seres que escuchen esta transmisión, comenzaba el mensaje, traducido a docenas de idiomas por estaciones de retransmisión en toda la flota rebelde. Hace 6 meses, mi pueblo moría solo en la oscuridad entre las estrellas. Habíamos perdido la esperanza de que a alguien en la galaxia le importara lo suficiente como para ayudarnos. El mensaje era simple, sin adornos de retórica política o estrategia militar. Entonces vinieron los humanos, no porque se les ordenara, no porque esperaran recompensas. Vinieron porque nos escucharon cantar nuestras canciones de muerte y decidieron que nadie debería tener que morir solo. El almirante Keitar cerró los ojos, recordando los informes que había presentado sobre la situación zafiriana meses atrás. Especie primitiva bajo protección cósmica. Intervención no autorizada. El desarrollo natural debe proceder sin interferencia. Desde entonces, continuó el anciano zafiriano, he visto a estos extraños seres arriesgarlo todo para ayudar a otros. Los he visto enfrentarse a flotas militares para proteger a trabajadores que buscaban un trato justo. Los he visto desafiar a sus propios gobiernos para rescatar refugiados de mundos de los que su propia especie nunca había oído hablar. El mensaje llegó a cada rincón de ambas flotas, transportado por transmisores que no podían ser interferidos sin destruir los sistemas de comunicación de los que dependían las propias flotas. Nos han enseñado algo que habíamos olvidado en nuestra desesperación, concluyó el mensaje de Basán. Nos han mostrado que el universo no es frío, vacío e indiferente. Está lleno de gente que se preocupa, que vendrá cuando pidas ayuda, que cree que cada vida tiene valor, independientemente de la especie o el planeta de origen. Hubo una larga pausa, y cuando el anciano volvió a hablar, sus palabras llevaban el peso de una convicción absoluta. Esto es lo que ellos llaman ser humano. Pero no se limita a su especie. Es una elección que cualquier ser puede hacer, una decisión de preocuparse por los demás, incluso cuando preocuparse es difícil, peligroso o inconveniente. El almirante Keitar abrió los ojos y miró a su alrededor en su puente. Sus oficiales miraban sus pantallas, las lecturas que mostraban cada vez más naves retirándose de la confrontación. La gran fuerza militar que se suponía que debía aplastar la rebelión se estaba disolviendo, no por la batalla, sino por elecciones individuales hechas por miles de personas que habían decidido que no querían luchar contra la compasión. Señor, dijo su oficial táctico en voz baja, ¿cuáles son sus órdenes? Keitar pensó en 1000 años de gobierno de la hegemonía, en el orden cósmico y la estabilidad galáctica y la jerarquía natural que colocaba a algunas especies por encima de otras. Pensó en los informes que había escrito y las políticas que había hecho cumplir y los seres que habían muerto porque ayudarlos habría violado los procedimientos establecidos. Luego pensó en los humanos que lo habían arriesgado todo para salvar a extraños. En las especies que se habían unido a su rebelión no porque esperaran ganar, sino porque creían que su causa era justa. En los jóvenes oficiales de su propia flota que habían comenzado a preguntarse por qué prevenir el sufrimiento estaba en contra de la ley. Desactiven las armas, ordenó. Todas las naves, retírense a una distancia mínima de seguridad. Señor, preguntó su oficial de armas, la confusión clara en su voz. ¿Me has oído? Desactiven las armas y retírense. Keitar miró a la flota rebelde, a la imposible coalición de especies que de alguna manera habían encontrado un terreno común en la simple creencia de que la gente debería ayudarse mutuamente. Envíe una señal a la flota rebelde. Dígales que nos vamos a casa. La orden onduló a través de lo que quedaba de la flota de la hegemonía,
recibida con alivio por tripulaciones que nunca habían querido librar esta batalla. Las naves que se habían preparado para destruirse mutuamente comenzaron el largo viaje de regreso a sus puertos de origen, llevando consigo noticias que remodelarían la civilización galáctica. La hegemonía no había sido derrotada por una potencia de fuego superior o una estrategia brillante. Habían sido superados por la idea radical de que la compasión era más fuerte que la ley, que ayudar a los demás valía cualquier costo, que nadie debería tener que morir solo en la oscuridad. Mientras la última nave de la hegemonía desaparecía en el hiperespacio, el capitán Torres se paró en su puente y miró a la flota que quedaba. Naves de docenas de especies, unidas no por la conquista o la amenaza, sino por el simple reconocimiento de que todos querían vivir en una galaxia donde la gente se preocupara por los demás. Capitán, dijo Sarachén desde su puesto de comunicación, estoy recibiendo mensajes de toda la galaxia. Especies oprimidas están declarando su independencia. Mundos de la hegemonía están exigiendo reformas gubernamentales. Algunos sistemas enteros están pidiendo unirse a nuestra alianza. Torres asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Habían ganado, pero ganar era solo el principio. Ahora tenían que demostrar que su forma realmente funcionaba, que una civilización construida sobre la ayuda mutua y la cooperación voluntaria podía sobrevivir y prosperar en un universo que siempre había sido gobernado por la fuerza. ¿Cómo nos llamamos?, preguntó alguien desde el otro lado del puente. No podemos seguir siendo llamados una rebelión si estamos construyendo algo nuevo. Torres pensó en eso por un momento, luego sonrió. Nos llamamos lo que siempre hemos sido. Gente que cree que cuando alguien necesita ayuda, lo ayudas. Gente que piensa que nadie debería tener que enfrentarse a la oscuridad solo. Abrió un canal para toda la flota, para las naves dispersas por docenas de sistemas estelares, para los millones de seres que habían elegido la compasión sobre la comodidad y la esperanza sobre el miedo. Este es el principio, transmitió, no el final de una vieja forma de hacer las cosas, sino el comienzo de algo nuevo. Una galaxia donde la fuerza se mide no por la capacidad de dominar a otros, sino por la voluntad de levantarlos. Una civilización que juzga su éxito no por cuánto puede tomar, sino por cuánto puede dar. La respuesta llegó de cientos de naves, miles de voces hablando en docenas de idiomas, todas diciendo lo mismo a su manera. Sí, esto es lo que queremos. Esto es lo que elegimos ser. Y en las profundidades del espacio, transportado por ondas de radio y transmisiones cuánticas, el eco de la respuesta de la humanidad continuó extendiéndose. Llegó a mundos de los que nunca habían oído hablar y a especies que nunca habían conocido, llevando consigo un mensaje simple que trascendía el lenguaje, la cultura y la biología. Cuando alguien pide ayuda, respondes. Cuando alguien está perdido en la oscuridad, le llevas la luz. Cuando alguien está muriendo solo, te aseguras de que sepa que no ha sido olvidado. Esto es lo que significa ser humano. Esto es lo que significa estar vivo.